todos. Eh, Ahí ya se está grabando también. Muchísimas gracias por unirse a este diplomado sobre política y ambiente. Mi nombre es Angie Riveros y colaboro con la Fundación Feliciano Martínez. También está Silvi, está Cande, está Eli, que va a estar ayudándoles en las diferentes clases que vamos a estar teniendo. Este diplomado es posible gracias a la Fundación Bueno, sí se Konrad relaja un Adenauer. poco para hablar. Ahí tiene el micrófono prendido. Ahí está. Eh, Como les dije, les decía, este diplomado es posible gracias a la Fundación Konrad Adenauer y la Fundación Feliciano Martínez. Básicamente tiene como objetivo enriquecer nuestros conocimientos y promover acciones responsables en torno a los desafíos tanto políticos como ambientales. Como saben, hoy en día esta relación entre ambos temas es fundamental en el mundo actual. Y este diplomado nos va a brindar las herramientas necesarias para comprender y abordar estos temas de manera efectiva, en dos áreas que personalmente a mí me apasionan. A lo largo de estas próximas semanas vamos a tener el privilegio de escuchar a expertos tanto a nivel nacional como internacional que van a compartir sus conocimientos y sus perspectivas de estos diferentes temas con nosotros. Hoy en particular vamos a contar con la participación de dos destacados ponentes que son Manfred Steffen, que ya está con nosotros, y Daniel Ríos, que va a estar en unas horas. O sea, desde el primer día ya va a estar muy enriquecedor. Bueno, no me quiero extender mucho y les quiero presentar a Crista Rivas, directora ejecutiva de la Fundación Feliciano Martínez, que es una persona fundamental en esta iniciativa que le va a dar unas palabras de bienvenida también. Gracias, Angie. No, no, para nada soy fundamental. Apenas facilitadora de estos encuentros tan importantes para el país, para el ambiente, para nuestra sociedad. Solamente para darles una cordial bienvenida, pedirles que aprovechen al máximo este espacio. Es la segunda edición del Diplomado Política y Ambiente y Política que hace la Fundación. El año pasado tuvimos un grupo fantástico. Habíamos finalizado con un encuentro presencial y bueno, dada esa buena receptividad, es que nos lanzamos a hacerlo nuevamente este año. Además, justo empezamos en un pico de calor, ¿verdad? Que seguramente van a estar conversando a lo largo de esto, que es esto de que estamos en primavera y estamos teniendo somos la zona del planeta más caliente del mundo. Bueno, hay un montón de desafíos que se pueden abordar desde la política. Comentarles que el grupo en el que están es muy diverso, hay estudiantes universitarios, hay autoridades electas, hay concejales municipales, hay gente que está activando en política en distintos partidos. Y bueno, es lo que siempre también les pedimos es que todas las intervenciones, preguntas, las hagan con el debido respeto, con la debida responsabilidad, porque siempre son temas también que generan controversias, a veces hay posiciones tomadas distintas y está bien que así sea. Y bueno, un poco el objetivo también de generar estos espacios es que se den esos debates, se den esas conversaciones para sobre todo buscar soluciones que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. Así que bueno, en nombre de la Fundación Feliciano Martínez y la Fundación Conrad, muy bienvenidos y que aprovechen este espacio. Como dijo Angie, hoy tienen a dos docentes fantásticos. El primero que van a escuchar es a Manfred, que él está desde Montevideo, una persona a quien le tengo muchísimo cariño. Fue uno de mis primeros profesores cuando empecé a abordar esta problemática y no me canso de escucharlo, así que bueno, voy a estar ahí con la cámara apagada siguiendo la clase que estoy segura va a ser de gran provecho. Así que gracias Angie y te dejo para que presentes a Manfred y avancemos. Muchísimas gracias, Crista. Bueno, continuando con nuestro cronograma, les presento a uno de nuestros destacados profesionales, Manfred Steffen. Es magíster en Ciencias Ambientales por la Universidad de la República de Uruguay y ha sido coordinador de proyectos en la Fundación Konrad Adenauer, en las oficinas de Montevideo, Uruguay. Hoy nos va a dar la apertura del Diplo y nos va a hablar sobre la situación ambiental local y global, las incidencias de la acción política en esa realidad. Manfred, te cedo la palabra. Muchísimas gracias. Buenos días a todas, a todos. Es un placer, un honor estar con ustedes. Gracias, Crista, por la presentación. Gracias, Angélica, y a todos los demás compañeros por estar acá. Es una gran satisfacción poder acompañarlos en esta segunda edición del diplomado, en un tema tan importante como muy bien dijo Angélica.
conocimiento y responsabilidad. Esas serían las dos consignas. Y yo le agregaría una tercera, que es motivación. Ojalá mis palabras, mi participación contribuya a aumentar la motivación, aparte de conocimiento, y imbuirlos de ganas de asumir la responsabilidad respecto al ambiente que nos rodea, que por cierto a las personas que somos interesados en política es un tema que nos va a acompañar durante mucho tiempo, posiblemente para siempre. Tengo una pequeña presentación, son unas 15 imágenes con poco texto, no se asusten. La idea es darles una introducción conversada en forma de disertación y después dejar un espacio para que ustedes me hagan críticas, comentarios, preguntas y podamos conversar un poco. Bueno, a ver si podemos... Ahí está. Voy a adaptar esto para ver lo que yo pongo. Situación ambiental local y global, incidencia de la acción política en la realidad. Local y global es la primera observación que les haría, es hoy en día estamos en un mundo en que todos los problemas locales rápidamente se pueden convertir en globales. Eso es una cosa que hay que tener en cuenta. Y mi título sugerido en base a esta motivación a este centro que me levantaron, dicho futbolísticamente, es ¿qué es lo que la política no puede olvidar de toda esta temática? Ese es el espíritu de lo que les voy a comentar. Lo primero que tenemos que tener es un marco conceptual sobre los servicios ecosistémicos. Toda la actividad humana, todo lo que hacemos, lo que consumimos, lo que producimos, depende de algún servicio ecosistémico. Estamos rodeados de ecosistemas complejos de diferente tipo que nos ofrecen esos bienes y servicios que las sociedades humanas utilizan para crear su bienestar. Todo eso proviene de sistemas naturales que nos rodean, que son sistemas, son ríos, son praderas, son bosques, son costas. Voy a cerrar esto para ahí, así veo lo que yo mismo digo, ahí está. Acá tenemos una imagen de un arroyo, y los servicios que nos podría dar este lugar sería el servicio de agua, de bienestar, de playa, de pesca. Acá vemos una duna, es un montón de arena, pero sabemos que contribuye a regular las crecientes, a regular las dinámicas costeras tanto de los ríos como del océano. A ustedes sería más bien el río. Los servicios pueden ser también referidos al sustento de la vida y de la cultura, muy importante. Entonces tenemos bañados, humedales, tenemos producción de frutos, posiblemente ustedes lo conozcan, es un arazá. Esta foto la hice yo mismo aquí en lugares cercanos a Montevideo, o las palmeras. Acá tenemos frutos y el alimento, pesca, ecosistemas que son el lugar donde se reproducen especies animales o vegetales importantes para nuestra vida. Todo este conjunto de lugares, de ecosistemas, nos brindan esos servicios de los cuales depende nuestra actividad productiva, nuestro alimento y nuestra identidad también. Porque si miramos esos frutos, si miramos la imagen anterior de los paisajes y de las costas, eso también es parte de nuestra identidad, lo que nos hace sentir en casa en un lugar. Estamos en un mundo, no solo en Paraguay y en Uruguay, sino que en todo el mundo, signado por eventos climáticos extremos. ¿A qué le llamamos eso? A sequías severas, a tormentas severas, a lluvias muy fuertes, a todo lo que suele haber en el clima de manera más frecuente y más fuerte y más severa. Les muestro unos ejemplos de Uruguay. ¿Ven de ese diario? Es un titular de un diario. En enero de este año estábamos en plena sequía, la sequía más grande de la historia del Uruguay, desde que se registran. Tuvimos 3 años con carencia de agua que culminó en que Montevideo no tuviera agua potable durante un mes, o unas cuantas semanas. Ahí ven un paisaje
típico de la llanura, de la penillanura uruguaya, la pampeana, con las vacas Hereford, que son típicas de la actividad económica, una de las más importantes del Uruguay, que es la ganadería extensiva. Los pobres novillos ahí chapoteando en el barro y sin agua para tomar. Eso fue en enero, febrero, marzo, duró hasta más o menos junio, y recientemente, en septiembre, tenemos, a pocos kilómetros de la primera imagen, tenemos esta situación. Tenemos inundaciones, y una ciudad, es una capital departamental en Uruguay, Cerro Largo, Melo se llama la ciudad, inundada, con miles de personas que perdieron sus casas, perdieron todo lo que tenían y tuvieron que ser alojadas en otro lugar. Eso sucedió, una sequía de 3 años, y lluvias intensas de 2 días que provocan el desplazamiento de miles de personas. Eso sucedió en pocos meses, el mismo año, en el mismo lugar. Eso es un ejemplo bien gráfico, bien claro, de eventos climáticos extremos que se suceden cada vez con más rapidez y más intensidad. ¿Por qué pasa esto? Esto en gran parte es por el cambio climático, que se manifiesta en eventos climáticos extremos, en mayor frecuencia y mayor intercambio. Es decir, que a un evento sucede el otro, y uno podría pensar, después de una sequía, que bueno que llueva mucho, pero cuando hay una sequía muy prolongada, entre ustedes hay algunos agrónomos, me dijeron, me lo podrán explicar mejor, pero sabemos que una sequía destruye el horizonte A del suelo, destruye la estructura del suelo, y después cuando llueve, no solo no absorbe ese suelo el agua que viene, ni no la retiene, sino que además el agua puede erosionar aún más el suelo ya castigado por la sequía. Esto es un fenómeno que nos acompaña y que nos acompaña en cada lugar. Yo se los puse en clave de Uruguay, pero seguramente en Paraguay tienen ejemplos similares. Esto no solo sucede aquí, sucede en otros lugares del mundo. Aquí les mando una imagen de la ciudad de Dharma, en Libia, en el norte de África, que seguramente oyeron hablar. El 11 de septiembre hubo una enorme lluvia ahí que provocó la ruptura de 2 diques y la inundación de una ciudad. Se habla de más de 10.000 muertos y un montón de desplazados. Se destruyó totalmente la infraestructura de la ciudad. En el norte de África, un país rico, con petrolero, está sometido ahora a una situación humanitariamente desastrosa, con decenas de miles de personas que perdieron todo, en un país donde hace mucho calor, donde hay poca agua. Y bueno, ¿cómo hace un Estado para enfrentar estas situaciones que se dan de un día para otro? Porque realmente es de un día para otro. Aquí tenemos mortandad de peces. Creo que esto era en el Paraná, del lado argentino, el año pasado. Y este tipo de situaciones extremas, climáticas, y las consecuencias sobre la vida de la gente provocan esto otro que nos acompaña lamentablemente hace unos años, cada vez con más frecuencia, que son los fenómenos migratorios. Esto es una foto de la migración más conocida, tal vez, que es la de los mexicanos y los centroamericanos a Estados Unidos, pero sabemos que existe una enorme migración también, no solo por motivos ambientales, sino que políticos, pero también ambientales, desde Venezuela y desde Colombia hacia Ecuador, hacia Chile. En el norte de Chile los inmigrantes se han convertido en un factor importante de desestabilización de la situación, provocan tensiones, gente que ha perdido todo su sustento y que busca intentar comenzar una nueva vida en otro lado. Estas migraciones provocadas por fenómenos climáticos y ambientales son frecuentes, hay cada vez más, y nos van a acompañar. En Europa están muy preocupados por la situación que les hablaba de Libia, porque justamente los países del norte de África son un poco la última barrera para evitar de que los africanos sometidos a situaciones de inestabilidad crucen el Mediterráneo y emigren. Habrán visto últimamente las imágenes en Italia, en Grecia, de miles de personas, también niños, mujeres en situación de desesperanza, tratando de lograr un mejor futuro en Europa. Bueno, si en Libia colapsa el sistema, imagínense la que se le viene a Europa. Es decir, una vez más, volvemos al tema local y global. Los problemas locales rápidamente se convierten en crisis globales y no estamos a salvo, entre comillas, en ningún lugar. No podemos pensar de que un problema que está acuciando a una sociedad no puede afectarnos directa o indirectamente en algún momento.
Política y ambiente. La política, una definición posible, es el lugar donde los seres humanos adultos responsables se reúnen, discuten, hacen acuerdos, fundan instituciones, partidos políticos, hacen elecciones. Se da todo ese intercambio que le da el marco institucional para administrar los problemas de la sociedad. Está sometida o desafiada la política por tres grandes asuntos, son seguramente más, pero voy a destacar tres que me parece que es importante que ustedes recuerden y tengan en cuenta. La primera es que la actividad humana es un factor crítico en el funcionamiento de los ecosistemas. Esos ecosistemas que yo les mostré antes están todos afectados directo o indirectamente, en mayor o menor medida, por actividades humanas. Las actividades pueden ser extractivas, por ejemplo, tenemos una laguna, sacamos agua, tenemos una duna, sacamos arena. Sé que en Paraguay hay un tema con unos arenales enormes que también hay toda una situación ahí. Por supuesto, el tema de la deforestación. Tenemos un ecosistema boscoso y extraemos leña o extraemos especies vegetales o animales para el sustento o para la producción, o cambiamos un ecosistema por otro, talamos la selva para hacer un monocultivo por ejemplo, de palmeras para aceite o de soja para alimentar cerdos. Esos son afectaciones a partir de actividades humanas. No estoy hablando de malas o buenas, estoy hablando simplemente objetivamente. Son actividades humanas de características económicas o sociales. A veces es un emprendimiento económicamente importante, a veces simplemente gente que está buscando su sustento, que afecta el funcionamiento de los ecosistemas. Actividad humana, funcionamiento de ecosistemas. El siguiente gran tema es que la humanidad toda se enfrenta a problemas inéditos. Nunca existió en la historia de la humanidad un mundo tan entrelazado, tan intercomunicado, donde los problemas tan rápidamente se extienden de un lado al otro. Un ejemplo creo que muy claro fue la pandemia de COVID. La pandemia se inicia en un lado, en un lugar determinado, y en cuestión de semanas se convirtió en un problema mundial, más o menos grave. Podremos discutir si fue bien administrada la crisis por los diferentes países, si había que hacer el shutdown o no, las vacunas o no, eso es todo discutible. Pero lo que no es discutible es que hubo una crisis sanitaria muy importante que se inició en un lugar y que rápidamente se diseminó por todo el mundo por los viajes, por las comunicaciones, por el intercambio de mercaderías y de personas del mundo de estos días. Es decir, que la humanidad enfrenta problemas inéditos. Nunca nos imaginamos que una crisis sanitaria en China iba a afectarnos tan rápidamente, de una manera tan intensa, y bueno, y sucedió. De la misma forma, lo anteriormente citado de las migraciones, las situaciones de conflicto por acceso al agua, por ejemplo, que pueden rápidamente provocar conflictos, tal vez no en nuestro continente, pero sí en África o en Asia, las carencias de materiales o de alimentos. Por ejemplo, otro tema muy importante, tal vez no para Paraguay, pero sí para Chile, Bolivia y Argentina, el tema del litio. Es un producto, un metal muy importante para la transición energética que está encarando gran parte del llamado primer mundo. Bueno, ese producto necesario para esa transición energética está en nuestro continente, en algunos países, y seguramente va a haber una gran presión sobre la extracción de ese litio que es necesario, por el cual hay mucho interés del lado europeo, de Estados Unidos y, por cierto, de China. Así que, bueno, problemas inéditos, problemas que no conocíamos con esa intensidad y con ese alcance, ¿no? De que lo que parece que está lejos, de repente está muy cerca de nuestra casa. Y finalmente, como políticos o personas interesadas en la política, estamos desafiados a regular el uso, el acceso a esos ecosistemas, a esos productos, a esos metales, a esos servicios ecosistémicos. Y como siempre en la actividad humana hay conflictos, no está mal ni bien, simplemente existen, y desde la política tenemos que aprender a regularlos y mantenerlos dentro de carriles razonables para que no terminen en guerras o enfrentamientos violentos. Entonces, la política y el ambiente, ¿qué tienen que ver? Ahí les mando tres
tres grandes bloques conceptuales. En primer lugar, la actividad humana como factor de incidencia. En segundo lugar, problemas inéditos que rápidamente se conviertan en problemas generales. Y tercero, la política desafiada para regular el uso y los conflictos. Importante, los conflictos. ¿Cuáles son esos conflictos? Vamos a ver algunos ejemplos. Uno es que la explotación necesaria, no la estoy poniendo en cuestión, pero la explotación de un ecosistema puede afectar a gente en otro lugar. Un ejemplo muy que ustedes conocen es el ejemplo de la deforestación, ¿no? Tenemos un ecosistema que es la selva, que es deforestada para hacer plantaciones, criadero de animales, plantación de soja o lo que sea, o alguna otra actividad, puede ser también minera, y esa deforestación puede alterar los ciclos hídricos, puede alterar el ecosistema selvático en su totalidad. Estamos enfrentados en este momento en la Amazonía a cambios muy radicales que pueden hacer colapsar todo el sistema. Entonces, la producción en un lugar puede tener repercusiones en todos. La Amazonía y las selvas en general en Sudamérica son una parte muy importante de un lugar de captura de CO2, del anhídrido carbónico, que es uno de los gases de efecto invernadero, que habrán oído hablar. Necesitamos esa masa vegetal para capturar el CO2, para que no siga aumentando el efecto invernadero, y si talamos la selva, perdemos esa posibilidad, ese lugar que nos sirve de lugar de disposición final, digámoslo así, de CO2. Acá tenemos otro ejemplo, ¿no? Estas actividades agrícolas, de urbanización, de circulación, de minería, alteran severamente el ecosistema selvático, también el de la pradera. En Uruguay no hay selva, pero hay pradera, y pueden afectar ciclos hídricos y por lo tanto a la gente, las necesidades de gente en otros lugares. Ahí mismo, pero también en otros lugares. Tenemos otro ejemplo, la eutrofización y la erosión. Eutrofización le llamamos al proceso que se da en los cuerpos de agua, en las lagunas, en los arroyos, cuando hay exceso de materia orgánica. Esto es una foto que saqué en Bolivia, en una laguna que está totalmente eutrofizada. Ustedes ven que el agua se va poniendo verde. Esto se debe a exceso de materia orgánica en el cuerpo de agua. El agua se descompone, deja de ser utilizable, ya no sirve ni para riego, ni para recreación, ni para consumo humano, ni animal. Y esto se debe, si ustedes miran los alrededores de esa laguna, que ahí deforestaron. Seguramente anteriormente había forestación, había algún ecosistema, puede ser de pradera o de árboles cercanos, que retenían la materia orgánica, que ahora, en la medida que el suelo está, digamos, pelado, cuando llueve arrastra todo a la laguna y, por un lado, erosiona los alrededores, las riberas de esa laguna, y por otro lado recarga el agua, el cuerpo de agua, con materia orgánica. A esto le llamamos eutrofización y erosión combinadas. Acá les muestro otro ejemplo, también de Bolivia, una foto que saqué desde la carretera, de un lugar severamente erosionado. Aquí la eliminación de la cobertura vegetal provocó que lluvias y torrentes de agua erosionaran el lugar y crearan ese zanjón que ven ahí, que tiene las raíces al aire. Eso se le llama una cárcava. Ahí tenemos una severa destrucción de la estructura del territorio, provocada por la erosión, provocada a su vez por la eliminación o la alteración de la cobertura vegetal. Vemos hacia el fondo, parecería un monocultivo no sé de qué tipo de árboles. Puede ser que la selva o la pradera original haya sido sustituida por una plantación con el fin de obtener madera o algún otro producto, y el resultado de esa actividad de los monocultivos muy a menudo es el aumento de los eventos de erosión y de eutrofización, como ven acá.
Acá tenemos dos ejemplos claros de que la intervención humana descuidada, sin tener en cuenta el funcionamiento total de un ecosistema, puede provocar daños que nadie quiere, pero después son muy, muy, muy difíciles de reparar. ¿Cuáles son nuestros desafíos ineludibles? Tenemos en primer lugar, lo mencionamos, el cambio climático. El cambio climático, debido en parte a ciclos naturales, en parte acelerados o agravados por la actividad humana, por la emisión de gases de efecto invernadero, pero también por la alteración y destrucción de ecosistemas y de ciclos hídricos, provocan estos eventos extremos y provocan estas dificultades que traté de ilustrarles con las imágenes anteriores. Tenemos en un planeta en el cual hay cada vez más gente, y la gente tiene aspiraciones de consumo y de bienestar cada vez mayores, tenemos riesgos mayores. Cuando hay menos gente y hay menos presión sobre los ecosistemas, hay menos riesgo. Cuando hay mucha más gente viviendo junta, aumenta el riesgo. Tenemos los costos ambientales. En las imágenes anteriores, cuando hablábamos de una actividad que puede provocar daños en un ecosistema, generalmente esos costos son, si hay algún economista de ustedes conocerá el término, externalizados, no son incluidos en la cuenta. Generalmente se toma en cuenta la producción directa de la plantación o de la actividad económica, pero no los efectos en los ecosistemas del lugar o en otros ecosistemas. A eso se le llama externalización de los costos. Bueno, esos costos ambientales tenemos que aprender a incluirlos, a tenerlos en cuenta cuando tengamos alguna intervención en un ecosistema. Tener en cuenta qué nos da ese ecosistema y si lo cambiamos, cuáles son los riesgos por un lado y cuáles son los costos que nos puede implicar el daño de ese ecosistema. Sí, seguro, porque no sé si termino con esta y si quieren interrumpirme y hacer alguna consulta o comentario, termino con estos dos comentarios. Estamos enfrentados al tema de la transición energética. Sabemos que tenemos que salir de alguna forma de una economía energética basada en el carbón y en el gas. Tenemos que descarbonizar la economía. Eso no es un tema de idealismo, sino que práctico. No podemos seguir quemando petróleo, quemando gas y generando CO2 y otros gases de efecto invernadero. Tenemos que cambiar. A ese fenómeno de cambio de la matriz energética le llamamos transición energética. Tenemos que ir a energías limpias. Habrán oído hablar de ese tema. La energía limpia, una de ellas es la hidroeléctrica. Paraguay ahí es un país que tiene una destacada participación a través de sus dos grandes represas, pero también pueden ser represas chicas a nivel local, pero la electricidad generada con energía a partir del agua sería un ejemplo de energía limpia. Está la eólica, la del viento también, biomasa. Hay diferentes formas de generar energía que no impliquen la quema de combustibles fósiles y la generación, por lo tanto, de CO2, de anhídrido carbónico, de gases de efecto invernadero. Y ahí llegamos a un punto para mí clave, que es la ciudadanía ambiental. Estamos muy acostumbrados a vernos a nosotros mismos como consumidores, ¿no? Nuestro acto de libertad es consumir, es acceder a bienes y servicios y elegir entre las diferentes ofertas. Tenemos que aprender a ser conscientes y responsables respecto a qué consumimos, cuánto consumimos y cómo elegimos lo que vamos a consumir, teniendo en cuenta también el impacto ambiental de lo que estamos consumiendo. Por ejemplo, les digo un ejemplo muy claro que tuve una discusión hace poco. ¿Conocen ustedes la fruta palta? Creo que le llaman aguacate en algunos países. Me dice que sí, Angélica, así que me deben estar entendiendo. Esa palta es producida masivamente en Chile. Es un cultivo de enorme impacto ambiental porque consume muchísima agua. En Uruguay hay pocas paltas, pero a la gente le gusta mucho consumir, además es un alimento, una fruta muy sana.
Esas paltas producidas en Chile son traídas a Uruguay en avión y vendidas aquí en Uruguay. Cuando un uruguayo, una persona quien consume una palta, esa palta tiene una huella de carbono, es decir, tiene por un lado un gasto de agua y por otro lado un gasto de transporte en avión desde Chile a Uruguay, muy grande. Hay que ser consciente de eso. Entonces pensar, ¿no puedo sustituir ese alimento traído de otro lado por un alimento local que tenga un impacto ambiental un poco menor? Es una pregunta. Y yo creo que la ciudadanía ambiental tiene mucho que ver con esto, con la responsabilidad que tenemos como consumidores. No solo somos consumidores y votantes, sino que somos ciudadanos, habitantes de un planeta que tiene problemas, que tiene limitaciones y que tiene todos estos desafíos que hemos estado hablando hasta el momento y que es importante tengamos en cuenta en nuestro transitar por la vida y en nuestro transitar por la sociedad. El último tema, el último desafío que me parece ineludible es el diálogo con la ciencia. No conozco la formación de ustedes, seguramente hay algunos que tienen formación científica, otros humanística, otros de otro tipo, habrá artistas, habrá ciudadanos interesados en el tema. Pero en la ciencia es la proveedora de conocimientos. Tenemos que llegar a una política basada en evidencia, no solo en opiniones, a mí me parece que sí, a mí me parece que no, yo creo que el cambio climático es horrible, yo creo que no es tan horrible, siempre hubo, no, ya se va a arreglar, no, eso son opiniones. No, tenemos que aprender a medir y a consultar a la ciencia que nos provee de conocimientos sólidos, refutables, comprobables, medibles, que nos pueden orientar a una política más sólida y más responsable respecto al futuro, no solo nuestro, sino que de nuestros hijos. Ustedes, veo ahí, las caras que veo son gente muy joven, pero bueno, piensen en el futuro de ustedes y en el futuro de sus hijos. Yo pienso ya en el de mis nietos, en un planeta afectado por crisis climáticas y por crisis de ecosistemas que dejan de funcionar si no tenemos cuidado. Entonces, el diálogo con la ciencia es necesario y también es necesario encararlo desde la política. La política no puede estar desprendida de la ciencia. Es necesario construir puentes y aprender a dialogar. La ciencia no siempre usa un idioma muy comprensible. Bueno, tenemos que ayudar a los científicos a que nos comuniquen de manera comprensible y nosotros como políticos, bueno, yo soy más científico que político, y los políticos tenemos que aprender a leer y a preguntar y a consultar y a tener en cuenta, incorporar a nuestros equipos políticos de campaña, de los partidos, incorporar científicos, asesores que nos ayuden a comprender mejor la realidad y hacer estrategias que sean sostenibles en el tiempo y que puedan ayudarnos a hacer una política de calidad, no solo basada en estados de ánimo o en el ansia de ganar una elección, que es legítima, por eso está la democracia, queremos ganar las elecciones, sino que también de administrar la cosa pública de una manera responsable y sostenible en el futuro. Si les parece, si tienen alguna pregunta, quieren hacer una consulta en lo que vamos hasta el momento. Angélica, ¿qué opinás? Hacemos... Sí, no, Manfred, yo creo que puedes continuar y nosotros vamos a habilitar un espacio para hacer las Perfecto. preguntas y los comentarios. Muy bien. Entonces, sigo a ver. El desafío cambio climático. Esta imagen, no sé si alguno de ustedes le dice algo a esta imagen, si saben dónde es o a qué se debe. Ven que es una gran ciudad y que hay una bruma en esa gran ciudad. Bueno, esa foto es de hace unos meses y es Nueva York. Y la bruma se debe a los incendios en los bosques del norte de Canadá, a, no sé, 2.000 kilómetros de distancia. Esos enormes incendios que hubo en los bosques canadienses provocaron provocaron que la ceniza, las partículas de ceniza volaran tan lejos que provocaron primero esa bruma, esa falta esa dificultad para ver, pero también problemas de salud y sanitarios en Nueva York, en ciudades tan lejanas como Nueva York. Una vez más, un evento también climático, porque los incendios también son resultado de mala administración y descuido, pero también por el aumento de la temperatura masiva en los bosques de Canadá,
un evento en un lugar provoca consecuencias tremendas en otro lugar. Hubo montones de gente enferma en Nueva York, gente con los ojos mal, con la garganta, con dificultades para respirar, gente asmática que tuvo problemas, y montones de aparatos que no funcionan bien. Ahí hay un aeropuerto, el aeropuerto tuvo dificultades para operar, en fin, muchísimos problemas por un incendio a miles de kilómetros de distancia. Desafío climático, cambio climático. La siguiente imagen es un puente que tiene varios cientos de años en un pequeño río en Alemania, que fue arrasado. Esto fue hace 2 años. Hubo un enorme creciente en algunos ríos bastante chiquitos para nosotros que estamos acostumbrados al Paraná, al Paraguay o al Uruguay, a esos ríos enormes, con un enorme caudal. Los ríos en Alemania, salvo el Danubio y el Rin, los otros ríos son chiquitos. Esto es un río muy pequeño que creció, tenía normalmente una profundidad de 1 metro y en pocas horas subió a 8 metros de profundidad y arrasó con pueblos enteros y arrasó con puentes de cientos de años de antigüedad. Eso fue un evento climático provocado por una lluvia intensa en un lugar en el cual habían sido afectados severamente los bosques en la ribera de los ríos y los humedales que absorben esa humedad cuando se da el efecto climático. Entonces, todo el agua no fue retenida, sino que fue al caudal principal, fue al cuerpo de agua y provocó un torrente que arrasó con todo. Es decir, es un evento climático que por la gestión humana se convirtió en catastrófico para los habitantes de una zona. Y finalmente esto, seguramente esto sí les es conocido a ustedes, esto es un evento de seca extrema. No quiero mentirles, no recuerdo si esto es el río Salado, es un río en el norte de Argentina o en Paraguay mismo, la verdad no lo recuerdo, es del año pasado, un evento de sequía. Estos eventos de sequía se dan, yo sé que se dan periódicamente, pero hubo un momento en que en el Paraná, visto fotos, la gente lo cruzaba caminando porque no había agua directamente, ¿no? Entonces, son eventos de sequía extremos que tienen una repercusión sobre la vegetación, sobre la actividad humana, sobre el transporte y también sobre la identidad, porque yo conozco no sé cuántas poesías y canciones del Paraná, y sí, hay toda una cultura de río que me parece maravillosa, hay todo un género musical ahí de canciones que hablan del río que fluye y de la gente que pesca, hay una de Mirando correr el río, no sé si recuerdan a Violeta Rivas, una cantante argentina que cantaba esa canción. Bueno, todo eso es afectado severamente por los efectos climáticos, ¿no? Es decir, no solo perdemos cosas económicas, sino que también afectivas y culturales. Desafío cambio climático. Nos va a acompañar, no vamos a poder ignorarlo. Desafío gestión del riesgo. Como les hablaba hace un rato, el hecho de que una actividad económica intensa de cada vez más gente con aspiraciones de consumo cada vez mayores, hace que aumenten los riesgos. Acá tenemos esto fue un evento de derrumbe que se dio en Brasil el año pasado. ¿A qué se debe? Bueno, aquí tenemos un fenómeno que se llama el deslizamiento, cuando se destruye la estructura vegetal, la cobertura vegetal en una pendiente y se construye, se urbaniza, puede darse ese deslizamiento. Y bueno, y arrasa con todo, ¿no? Arrasa con toda la vivienda y con todo lo que tenía la pobre gente que vivía ahí, ¿no? Pobre o no pobre, bueno, capaz que era gente de mucho dinero que quería tener una enorme vista al valle, pero la cosa es que construyó su casa ahí, vino la lluvia, se cargó la tierra con enorme cantidad de agua y eso arrasó con todo para abajo. Tenemos riesgos, ¿no? Habrán visto en Río de Janeiro, eso sucede continuamente, es una ciudad que tiene muchos morros, muchas cerros muy altos donde la gente construye, la gente más pobre construye su vivienda ahí y continuamente se dan, todos los años sucede que eso llueve y se arrasa con todo. Pero también tenemos en otras sociedades eventos similares. Más inocente, pero no deja de ser grave. Esto es una foto que saqué aquí en Uruguay, a 50 kilómetros de Montevideo. Hay una playa muy linda donde se hicieron una serie de estructuras
para facilitar la entrada a la playa de la gente, de hormigón armado, y eso provocó erosión, y ahora las estructuras esas están con esa forma tan fea, flotando ahí en la duna, inútiles, feas e incluso peligrosas, porque esos pedazos de hormigón se pueden caer o pueden lastimar a alguien. Ahí tenemos el riesgo de la actividad humana exagerada, inadecuada. No habría que hacer estructuras de ese tipo duras en una duna. La duna tiene que conservar su capacidad de moverse, y bueno, ahí tenemos el riesgo de destruir un ecosistema y de incluso amenazar la salud de la gente que disfruta de la playa. Internalizar los costos ambientales. Acá tenemos otro ejemplo. Tenemos una actividad urbanística. La foto de la izquierda es en Lima, es el río Rímac. No sé si alguno de ustedes conoce Lima. Es una ciudad muy linda, pero muy seca, y tiene un río en forma de torrente, que es el Rímac, que como es totalmente urbanizado y le pusieron esas paredes hacia los costados, se lo limita, se lo encajonó el río. Entonces cuando hay mucha agua arriba en la montaña, eso corre para abajo con una virulencia tremenda y arrasa con todo. Eso pasa también con el Mapocho en Chile, en Santiago, pasa con muchos ríos. Son ríos bien diferentes a los ríos a los que estamos acostumbrados nosotros, el Paraná y el Paraguay y el Uruguay, que son ríos de meandro, de llanura. Estos ríos son torrentes fuertes, y si no se los maneja con inteligencia, arrasan con todo. Acá tenemos un costo ambiental que es el encajonar el río, no tener en cuenta la superficie en los costados, en las laderas del río, por actividades urbanísticas, y lo que provoca eso. Y del otro lado, algo más clásico, que es simplemente usar el río como vertedero de basura y convertirlo en una cloaca andante, una cloaca a cielo abierto. Bueno, eso, acá tenemos un costo ambiental del consumo y de la administración inadecuada de los residuos de uso personal, que terminan en un curso de agua y lo destrozan, y después es muy difícil volverlo a recuperar. Es posible, pero sería mejor administrarlo de manera de no afectarlo de esta forma. Tenemos el tema de la transición energética. Ya hablé de la energía eólica. No les muestro una represa porque esas ustedes los conocen mejor que yo. Está en la Yacyretá y, ¿cómo se llama? Itaipú, ¿no? Dije bien. Bueno, estos son los molinos de viento que en Uruguay han sido introducidos hace un tiempo. Y después tenemos, bueno, la transición energética, bueno, el uso a escala humana de la energía en actividades más locales. Desafío ciudadanía responsable. Como les dije anteriormente, tenemos que aprender a vernos como ciudadanos. No podemos, en Uruguay existe una expresión tomada de una canción, es atalo con alambre. Cuando se busca una solución muy mala para un problema y dice, bueno, atalo con alambre. Esto es una foto que yo saqué de un contador eléctrico que se rompió la tapa y lo literalmente ataron con alambre. Estas soluciones no son viables, no se puede arreglar así los temas. Hay que administrar los bienes públicos, y esto, imagínense, es un contador, hasta es peligroso que un niño lo toque. No se puede llevar así la cosa pública. Los espacios públicos hay que cuidarlos porque son de todos. Esto es un vertedero que yo hice cursos con jóvenes interesados en la política en Uruguay hace unos años, y la primera instancia yo los llevaba a un vertedero municipal, que es el lugar donde va la basura, que se lleva el cargo de la basura o el camión de la basura. Nosotros la tiramos en una bolsa, la bolsa va al container, el container lo lleva un camión y la hace desaparecer. Pues bien, toda esa basura a algún lado va, esos residuos domésticos van a algún lado. Bueno, ese lugar suele ser un vertedero, es decir, un zanjón donde tiran la basura y donde se arma esa gigantesca porquería de pedazos de plástico, restos orgánicos, fermentación. Se producen esos líquidos tan desagradables que se llaman los lixiviados, que corren y que contaminan las napas freáticas. Bueno, yo llevaba a los jóvenes y los hacía parar un rato ahí arriba y les decía, bueno, todo lo que ustedes consumen, todo lo que ustedes usan, lo que compran y alguna vez tiran, viene a parar acá. Es bueno que lo vean. Esta es la etapa final de todo lo que nosotros hacemos. Todo lo que esta ropa, de esto,
de los celulares. Todo en algún momento termina ahí si no lo reciclamos. Pero ya sabemos que el reciclaje es muy minoritario. Bueno, tenemos que, como ciudadanos responsables, trabajar en incorporar cada vez mayores cantidades de productos a ciclos circulares, a reciclar, a reincorporar materiales y reutilizar la energía para ahorrar material y generar menos residuos. Eso es parte de nuestra actitud de ciudadanos responsables. Y finalmente, diálogo con la ciencia. Necesitamos, esta es una foto que me parece muy graciosa, ¿no? Solemos despreciar la forestación, pero después cuando vemos un arbolito nos vamos todos como ovejitas a la sombra del arbolito. Bueno, cuidemos los árboles, cuidemos la naturaleza, lo que nos rodea, y tratemos de hacerlo de una forma sistemática. Necesitamos la ciencia, necesitamos estudiar los fenómenos, la contaminación, necesitamos investigación, hay que dotar, como políticos es importante saberlo, de recursos a la ciencia, también a la ciencia local, para observar, para recoger muestras, para dar insumos a la política y a la administración pública para poder mejorar la gestión. El desafío, resumiendo, para la política es anticipar los problemas. No podemos solamente correr atrás de los problemas cuando se dan. Tenemos que anticipar los problemas, cuidar la integridad de los ecosistemas que nos rodean, para lo cual, vuelvo a citar lo que decía Angélica al principio, necesitamos el conocimiento, la responsabilidad y la motivación, y tenemos que integrar a los que no tienen voz, a los niños que no nacieron, o que todavía no votan, o que todavía no consumen por voluntad propia, pero que tienen derecho a tener un ambiente saludable y viable también. Estos niños son de una actividad que hice hace unos años aquí en Uruguay, niños de origen muy humilde, y que los ayudábamos a conocer los ecosistemas y a hacer huertos y aprender a hacerse de algunas herramientas para ir mejor por la vida. Los dos niños que están a la derecha se llaman Victoria y David, son dos, ya ahora son adultos, si no, no mostraría la imagen, ahora ya son adultos, esto es de hace unos años. Bueno, desafíos para la política. Entre ustedes hay muchos que se interesan por la política, ojalá que todos, ojalá que hoy se sientan motivados para intervenir y participar de manera lo más intensa posible. Así que manos a la obra, gracias por la atención, y estoy disponible para preguntas o críticas o comentarios. Genial, Manfred, muchísimas gracias. Luego de esta genial exposición, vamos a abrir un espacio de preguntas, respuestas, comentarios. Tenemos el chat abierto, también pueden levantar la mano sin problema. Les animo a participar activamente, que compartan sus inquietudes, aprovechar esta oportunidad para profundizar estos temas presentados. Ahí vamos a ver a ver, creo que primero levantó la mano Anaí. Adelante, Anaí. Buen día, ¿qué tal? Yo tengo una consulta, me llamó la atención respecto a la anticipación. ¿Existe, por ejemplo, algún tipo de planificación que se pueda tener dentro de lo que es la anticipación ante las problemáticas? ¿Cómo hacemos? ¿Juntamos varias preguntas o vamos de a una? ¿Cómo te parece, Angélica? Yo creo que podemos hacerlo a uno porque, a ver, Bien, no sé cuánto. Tenemos dos en el chat, bueno. tenemos tres realmente en el chat y tenemos la mano levantada tres. Yo creo que, no sé, depende de vos. No sé, Bueno, Silvi, cómo vamos de tiempo. empezamos con Anaí, un hombre muy paraguayo, por cierto, y les Sí. comento, mi hija mayor se llama Anaí. Este, eh, bueno, anticipación, yo creo que es un tema clave. Yo creo que está bien, es interesante la pregunta, porque creo que adolecemos de correr atrás de los problemas y tenemos que preverlos, anticiparlos. Quiere decir que tenemos que trabajar con escenarios. Y sí, como dijo bien ahí, incluirlos en la planificación. La planificación no puede estar basada en que todo va a andar bien.
tiene que ser también basada en que, qué pasa si las cosas no andan bien, qué pasa si tal o cual problema sucede. Solemos hacer nuestra planificación basado en supuestos que muy a menudo no están explícitos. Por ejemplo, hacemos una actividad agropecuaria y nos basamos en que va a llover regularmente. Bueno, tenemos que anticiparnos, decir, ¿qué vamos a hacer si no llueve regularmente? ¿Qué vamos a hacer si hay un evento de sequía largo? Bueno, ahí hacemos un tajamar, hacemos un reservorio de agua. A eso le llamo anticipar. Tenemos que anticipar para escenarios no convenientes, no queridos, indeseables, que pueden suceder, pero que es probable que pueden y seguramente van a suceder, más aún en el marco del cambio climático. Adelante. Veo a Agustín, a Ronald, a Gustavo, no sé quién. Angélica, hacelo Sí, tú. yo creo, sí, creo que Agustín y creo que Ronald pueden decir las preguntas al mismo tiempo, así juntos. O sea, Bueno, primero Agustín y después Ronald. buenos días, profesor, y a todos en general. Bueno, mi comentario va más hacia lo que la ciudadanía responsable puede ser en las políticas, porque en la actualidad yo creo que se debe tener más en cuenta, ¿verdad? Las políticas ambientales en todos los proyectos que se deben realizar, ¿verdad? Y yo creo que en Paraguay y, y en Latinoamérica en general eh, se tienen en cuenta muy poco este detalle, ¿verdad? Y por eso después vamos corriendo a solucionar otra vez problemas que se podían haber anticipado, ¿verdad? Entonces, esto más que nada es una tarea de educación, pero es una tarea de educación a mediano y largo plazo, ¿verdad? Porque a corto es casi imposible ver resultados. Eso. Sí, Agustín, estoy de acuerdo contigo. Estamos enfrentados a una tarea educativa que es a mediano y largo plazo. A corto plazo creo que opera más bien la exigencia como ciudadanos, como participantes en la actividad política, de que se incluya dentro de las propuestas electorales o de la administración, se incluyan los aspectos ambientales. Estamos retrasados, no solo en Paraguay, en Uruguay, en todos lados. Estamos acostumbrados a que todo ande bien y si hay un problema ya veremos cómo lo arreglamos. No sé si es un tema de mentalidad, pero bueno, tenemos que, esa mentalidad no funciona. Tenemos que aprender a anticipar, como decíamos anteriormente, y a incorporar es decir, al político que haga una promesa le tenés que preguntar, bueno, y si todo eso no sale bien, ¿qué vas a hacer? Si hay un problema ambiental, ¿qué vas a hacer? Hay que preguntarle. Y si te dice, vamos a educar, está bien, educar es a largo plazo, voy a educar a mis hijos. Dentro de 10 años van a ser mejores ciudadanos que yo, ojalá. Pero mientras tanto, tenemos que actuar también. Así que tenemos que actuar en todos los niveles al mismo tiempo y de manera sistemática. No puede ser solamente cuando hay un problema. No podemos esperar a que haya una catástrofe, hay una sequía y, uy, ¿qué vamos a hacer con el agua? No, no. Tenemos que administrar el agua de manera cuidadosa siempre. Ahora que veo que está tomando mate, Agustín, llegó para nosotros los uruguayos, que el mate es absolutamente esencial. No, yo hoy no me lo hice, pero lo tengo ahí. este, imagínense no poder tomar mate con agua de la canilla, tener que comprar agua para el mate. Nos queríamos matar. Es un problema identitario, no solo una molestia económica. La gente, tomar agua, mate con agua salobre, era una porquería. La gente estaba deprimida con eso. Bueno, hay que prever. ¿Qué vamos a hacer si no hay agua? Tenemos que tener reservas de agua, administrar bien el agua, no lavar el auto con agua potable. Es decir, hay cosas que hay que tener un poco de cabeza, ¿no? Bueno, adelante, Ronald, eras tú el siguiente. Permiso. Ronald, cuando terminas tu pregunta, puede preguntar ya a Gustavo. Así, las dos preguntas, así le simplificamos al profe la respuesta. Ok, ok. De hecho, el mío más de quizá una pregunta era como un comentario que en base a todo lo que se estuvo diciendo, ¿verdad? Y justamente algo que estuve leyendo hoy en el diario, ¿verdad? En la página de Instagram, ahí, tipo que me llamó mucho la atención,
fue, o sea, tomando el tema de nuestro gobierno actual, ya que estamos hablando de la incidencia del cambio climático y la política, bueno, entonces es como que algo que me había llamado mucho la atención, ¿verdad?, del discurso en aquella vez que asumió el mando de nuestro actual presidente, fue de que sí, tipo, reconoció el cambio climático como una problemática, pero en pocas palabras dijo que, o sea, tipo que era como que iba a englobar netamente las cosas que representan a Paraguay, teniendo en cuenta que no podemos pensar así de, bueno, mi país, lo que pase bajo mi territorio nomás tiene que importar, teniendo en cuenta que estamos en una burbuja donde lo que hagan en el otro lado del mundo, tipo, te va a afectar de igual manera acá o allá o donde sea. Entonces, tipo, eso fue algo que me llamó la atención y justamente la noticia que vi hoy fue una entrevista que se le hizo a Santiago Peña, ¿verdad? Creo que fue en base a la Universidad Columbia en Nueva York, que él expresó del tema, esto de hablar sobre desarrollo sostenible, ¿verdad? Para el Paraguay, pero lo que preocupa es ¿cómo vas a poder vos tener un desarrollo sostenible siendo que tu gobierno tipo no invierte en lo que es mitigación y adaptación climática, siendo que esos son factores muy importantes ahora mismo porque si vos no invertís en esos temas, como por ejemplo al agricultor le vas a decir, bueno, vamos a producir de manera sostenible esto que aquello, pero ¿qué pasa? Viene una sequía y ya no tiene más agua para poder hacerlo de manera sostenible, entonces creo que esas inversiones son sumamente necesarias para poder hablar de lo que es justamente el desarrollo sostenible. Y también otra cosa que tenemos que meter, algo nuevo que se está planteando en la COP, en lo que sería la conferencia de las partes, es la parte de pérdidas y daños. Es decir, tipo las personas que en vista de las consecuencias del cambio climático van perdiendo, digamos como las personas que sufren el tema de las inundaciones, pierden sus hogares. Y esos son, creo, temas que hay que ir metiendo en políticas. Es decir, si yo mismo o alguno de nosotros en unos años quiere aplicar para cargos políticos, tipo tener en cuenta eso, ¿verdad? Lo que es la parte de pérdidas y daño, y como bien dijo el profe, ¿verdad? Tipo, tener ya en cuenta esas ideas de, en caso de que pase algo negativo, yo cómo puedo accionar. Tipo, son, creo yo, pilares fundamentales que tenemos que tener, ¿verdad? Si es que queremos incidir en política, tanto como hoy y como el día de mañana. Y ese sería el comentario que quería agregar a todo esto. Buenos días, profe, muy buenos días a todos. Bueno, yo también tengo un comentario al respecto, ¿verdad? Y también me gustaría saber, ¿verdad?, qué tal este punto de vista. Bueno, yo opino que la solución va desde la cabeza. O sea, tenemos que empezar nosotros, por ejemplo, acá en Paraguay. Y es la política. Y en este caso, ¿verdad? Para que nosotros podamos influir en otros países, tenemos que hablar con testimonio. O sea, tenemos que decir, nosotros empezamos, nosotros nos estamos desarrollando y está funcionando bien. Entonces nosotros podemos dar el ejemplo a otros países. Como soy paraguayo, nomás opino desde un punto de vista paraguayo, ¿verdad? En primer lugar, digo, arrancar por la Constitución Nacional. Debe estar por ley escrito la protección del medio ambiente paraguayo. Bueno, me imagino que está escrito, hay que llevarlo a cumplir nada más eso. Y si no lo está, bueno que sea prioridad eso, porque nuestro futuro para ser un país desarrollado depende 100% de nuestros recursos naturales, depende 100% de cómo nosotros estamos como país. Número dos, digo, trabajar en la reforestación del Paraguay. Bueno, con profesionales, por supuesto. Están los ingenieros forestales paraguayos, por ejemplo, veo muchos egresados de la UNA. En primer lugar, trabajar muy de cerca con ellos. Número tres, digo yo, protección del medio ambiente también con profesionales paraguayos, ¿por qué no? Tenemos muchos ingenieros ambientales egresados de la UNA. Número cuatro, digo, aplicar la ley de impunidad ante violaciones de las leyes paraguayas, digo, en torno a protección del medio ambiente. Si nosotros penalizamos cómo hacer correctamente las cosas y penalizamos a aquellos que no lo hacen bien, van a tomar en serio su papel los ciudadanos y van a empezar a cumplir con la ley de proteger el medio ambiente. Número 5, trabajar de cerca con los productores agrónomos para una producción saludable y natural, porque hay muchos métodos de hacer 100% natural una producción y es 100% rentable y una producción que te sale casi el triple. Lleva años, pero se gana más. Es mejor esperar más tiempo y tener más producción. Bueno, con mi postura respecto al 2, al 3 y al 5, si no tenemos en el país un profesional
capacitado, sería bueno que el gobierno invierta en un excelente profesional, no traer cualquier persona, buscar el mejor profesional que podamos encontrar en cualquier país, en Estados Unidos, en Inglaterra, tenemos Singapur, y que nos ayude a orientarnos como país para proteger el medio ambiente. E inclusive no solamente llevarlo hasta ahí, aparte de que nos oriente, también que capacite nuevos profesionales paraguayos, porque sería bueno que tengamos paraguayos que protejan, que tengan la capacidad suficiente y, ¿por qué no?, que nuestros paraguayos sean llamados en otros países para hacer lo mismo, porque estoy hablando de testimonio, entonces si tenemos un excelente testimonio van a querer contratar profesionales paraguayos para eso. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Buenísimo, buenísimo. Fueron Bueno, comentarios nomás, profe. Me gusta bueno, el, tocaron, como, los dos tocaron temas muy importantes, ¿no? Empiezo por Ronald. Habló de dos aspectos muy fundamentales que yo no había mencionado en mi charla, pero estaban implícitos, que son la mitigación y la adaptación. Tienen que ser parte de la planificación estratégica de la producción y de la administración de la cosa pública. Eso es parte necesariamente, y eso nos conduce también al tema pérdida por daños y al rol del Estado compensando o ayudando a productores o a inversores que tienen, o simplemente habitantes que tienen pérdidas por daños. Eso tiene que ser parte de la cuenta, tiene que ser parte del quehacer político, ¿no? Tener en cuenta estas cosas. Así que muy acertado. Respecto a lo que decía Gustavo, que dijo unas cuantas cosas, bueno, me gusta lo del testimonio y lo del ejemplo. Me parece que sí, me parece que hacer bien las cosas en sí mismo constituye un ejemplo. Se usa mucho el término escalable, ¿no? Cuando uno hace algo a pequeño nivel, a nivel local, y está muy bien hecho de gestión, eso es escalable, es replicable. Eso creo que es nosotros que somos de países chicos, que nunca van a llamar la atención por su enorme cantidad de gente o por nada que no sea, no se puede comparar con China, no sé. Tenemos que hacer las cosas bien porque podemos dar el ejemplo. Y creo que eso es una forma muy buena, muy sana de encarar la vida y de encarar la actividad política. Bueno, Gustavo mencionó el tema como bien dijo, la actividad está basada en los recursos naturales, es decir, que el foco en los recursos naturales. Reforestación, no puedo estar más de acuerdo que con eso. Hay que reforestar. Más que reforestar, hay que rehacer los ecosistemas como eran, es decir, aquellas selvas, aquellos ecosistemas que fueron destruidos por la agricultura, bueno, tratar de rehacerlos. La protección siempre tiene que estar presente en todo esto. Respecto a la ¿cómo se dice? Punidad, bueno, al castigo, a las multas o al control estatal, es ineludible, ¿no? Aunque seamos personas muy liberales, el rol del Estado tiene que ser velar por el bien público y tiene que haber un control de quien no cumple con la ley y con la Constitución. Respecto a la Constitución que mencionó también, me parece bien interesante. En Uruguay hay algunos artículos en la Constitución que colocan el medio ambiente como en un puesto muy interesante. No conozco la Constitución paraguaya, pero miren, la consiguen en Internet. Fíjense, es fácil de recordar, el artículo 47 de la Constitución uruguaya. Ponen Constitución del Uruguay, artículo 47. Ahí van a encontrar algo que seguramente, por lo menos a Gustavo lo va a alegrar. Y finalmente, un último comentario. Más que contratar un profesional, como los problemas son muy variados y muy diferentes, yo creo que lo que hay que apuntar es hacer equipos de gente locales y de otro lado, y multidisciplinarios. Es interesante la mirada desde diferentes perspectivas. No conozco las formaciones que tienen ustedes, pero seguramente es importante que haya una mirada económica, que haya una mirada biológica, que haya una mirada social. Tenemos que trabajar con diferentes miradas. No alcanza con una gran verdad desde la perspectiva del... Yo soy ingeniero de formación. Si hay una profesión autoritaria es lo de los ingenieros, que piensan que todo lo pueden solucionar
colocando un muro grande ¿no? Todo se soluciona con una infraestructura poderosa. Bueno, no funciona así. El ser humano es muy complejo y las sociedades necesitan flexibilidad y como mitigación, adaptación, aprendizaje. Tenemos que aprender de los problemas e incorporarlos a la gestión. Adelante, ahí está Cristian, veo. Súper, profe. Bueno, les quiero mencionar nomás que tenemos así poquísimo tiempo. El profe Manfred también tiene un límite y también tenemos otro profesor que nos estaba esperando. Entonces, brevemente, Cristian, y también te quiero, o sea, ahí en el chat hay muchas preguntas. Estoy muy contenta de que haya mucha participación y voy a agarrar una de las preguntas del chat, profe, si es que no puedes responder también, así Sí, brevemente. dale. Acá dice que la transición energética de los autos petróleo por litio no sería solamente provocar otro problema a largo plazo nuevamente, ya que estamos hablando de lo que es transición energética. Entonces rescato esa pregunta de Valentina Yegros, que ella escribió como 4 preguntas por ahí, entonces agarré una de ellas para que pueda responder, profe, y Cristian brevemente, porque el otro docente ya nos está esperando. Dale, muchísimas gracias. Sí, súper breve. De hecho, quería agregar nada más una dimensión una nueva dimensión de lo que estamos conversando. Yo soy concejal municipal de una pequeña ciudad del departamento central que se llama J. Augusto Saldívar y vengo, de hecho, soy activista por el cambio climático hace muchísimo tiempo. Me metí en política justamente porque veía que muchos de los trabajos de voluntariado como que no tenía el impacto que yo quería que tenga, entonces me metí en política, ganamos las elecciones y trabajé algunos proyectos de ordenanza sobre este cambio climático, pero mis proyectos de ordenanza duermen en una comisión que se llama la Comisión de Legislación. Entonces mencionar nada más que si no hay sensibilización real de las autoridades, o en este caso, por ejemplo, de mis otros 11 colegas concejales, van a frenar los proyectos para no darme protagonismo, porque para ellos es que me den protagonismo y no en realidad que se le está afectando a toda una comunidad, a toda una población. Eso en primer lugar, o sea, entender, agregar esa dimensión de que si no nos organizamos y desde las bases nos surgen los reclamos para la clase política, los pocos que estamos con cargos electivos va a ser muy difícil de conseguir que se reglamente o que se conviertan en leyes o en política pública nacional o local si es que no hay una presión real de la ciudadanía, porque lastimosamente hay que decirlo, muchos de nuestros representantes no están sensibilizados en este tema. Gracias. Bueno, rápidamente, nos quedan solo unos minutos. Bueno, realmente totalmente de acuerdo, Cristian, con tu intervención, y lo único que puedo decirte es ánimo, vamos arriba, como se dice acá en el fútbol. Tenés que seguir participando y coincido totalmente con que no alcanza con la política, tiene que haber una presión social, tiene que haber una ciudadanía informada presionando y tiene que haber un diálogo constante. Y para los jóvenes políticos, concejales a nivel local, son los que pueden hacer el cambio, porque son los que están cerca de la base, cerca de los problemas, los conocen y bueno, son correas de transmisión, son el puente entre el problema local y la posibilidad de mejorar la gestión local. Así que fuerza y hay que hacerlo, hay que trabajar en eso, estás por el buen camino. Y la pregunta, bueno, aquí de Valentina, creo que era, Valentina, bueno, esta Sí, profe. pregunta es absolutamente fundamental, muy importante, me alegra mucho que la haya puesto porque pero da para otro seminario. Efectivamente tiene razón ella, el litio es un metal que puede servir para hacer las famosas baterías, para almacenar la energía producida presuntamente sin impacto ambiental. Pero la minería de litio en sí mismo es un problema, porque hay que sacar el litio y el litio a su vez se necesita energía. Así que es un problema grande que se va a ocasionar para resolver otro aparentemente más grande. Yo coincido con lo que dice ella, tenemos que apuntar a ciudades en las que haya un transporte público realmente potente, seguro
verde, sostenible. Tenemos a la corta o a la larga, yo sé que esto políticamente es muy difícil de sostener, pero a mí no me tiene que votar nadie, así que solo lo digo en mi carácter de disertante. Tenemos que apartarnos de los autos individuales. No se puede ir con 2 toneladas de acero y tecnología a la panadería a 5 cuadras de acá. No se puede. Eso no es sostenible. No hay ningún planeta que aguante eso. Tenemos que volver a sistemas públicos y recurrir, sí, también a caminar. Yo hago mucho yo voy a mi trabajo caminando y camino 50 minutos a mi trabajo. Y la bicicleta y otras formas, y formas colectivas de uso. Yo no digo que no haya autos, ¿no? Digo que usarlos de manera inteligente, ¿no? Así que sí, Valentina, estás por buen camino. Ese es un problema que hay que investigar, hay que estudiarlo. No tenemos que comprar soluciones que nos vendan de otros lados, tenemos que adaptarlas a nuestras necesidades. Y la aspiración sería una ciudad a escala humana, verde, transitable, segura, amable con el ciudadano, con la caminata, y no en función de autos y de helicópteros, sino que en función de personas, los habitantes. Esa sería la aspiración y me encanta eso como pensamiento final. La verdad que lo felicito, veo que hay muchos intereses, mucho compromiso. Me encanta una audiencia muy atenta y muy inteligente, muy motivada. Un placer, un honor haber podido contribuir, ojalá un poquito a darles algún elemento. Ojalá sigamos en contacto directo e indirectamente a través de Angélica y de Violeta. Listo, Silvi. Sí, bueno, de todas las compañeras de la fundación están en contacto conmigo, me contactan. No sé, yo estoy disponible para alguna consulta, pueden escribirme o si quieren que los provea de alguna literatura. Les digo, yo he escrito alguna cosa sobre litio, para Valentina va esto. Si consultan la página de la Fundación Adenauer, dialogopolitico.org, ya que estamos, los invito a que vayan ahí. Tal vez la puedas, Angélica, poner el mail, Sí, claro. link. Ahí hay algún artículo mío sobre el agua, algún artículo sobre el litio. Así que bueno, hay que seguir reflexionando y trabajando sobre estos temas. Así que bueno, Crista, Angélica y las demás compañeras y compañeras, un placer. Muchas gracias por la atención y bueno, ojalá sigan trabajando en política, que lo necesitamos todos. Gracias, profe, a vos. Muchísimas gracias por